Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Vamos con los titulares. El giro conservador de América Latina, consolidado por las recientes elecciones en Colombia y Perú, se acompaña de un acercamiento hacia Israel y el gobierno de Benjamin Netanyahu. Miramos cómo muchos países no solo profundizan su cooperación con Israel, sino que llevan a cabo medidas como la apertura de su embajada en Jerusalén, lo que es contrario al derecho internacional. Para los gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina, la aproximación hacia Israel puede responder a varias lógicas: el alineamiento con Estados Unidos, intereses económicos o estratégicos o una postura ideológica. Tenemos análisis. Finalmente iremos hacia Cisjordania ocupada, donde los palestinos viven una ola de redadas y violencia tras los enfrentamientos mortales del 24 de julio en el pueblo de Tel. Netanyahu ordenó la aceleración de la colonización ilegal en un territorio donde vivir ya es una lucha cotidiana para los palestinos. Empezamos en América Latina porque el giro de varios gobiernos hacia la derecha y la ultraderecha en los últimos años y meses va de la mano con el acercamiento de estos países a Israel y en varias ocasiones con un pleno alineamiento con la ideología de su clase política. En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que restablecerá la relación con Israel, rota en mayo de 2024 por el presidente Petro, quien denunciaba el genocidio en Gaza, según sus palabras. Se prevé el intercambio de embajadores, la eliminación de las visas y la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén. En el caso de Venezuela, Caracas hizo un inesperado giro hacia Tel Aviv cuando su presidenta interina, Delcy Rodríguez, recibió una misión de emergencia israelí a principios de julio como apoyo tras los 2 terremotos. Recordamos que Hugo Chávez había roto las relaciones con Tel Aviv en 2009. El Ejecutivo Nacional formalizó su agradecimiento por las labores desarrolladas en el terreno por la representación técnica israelí, la cual contó con el acompañamiento de la comunidad judía en Venezuela. Estos países se suman a Argentina, cuyo presidente Javier Milei no solo se acercó personalmente al judaísmo, sino que se ha definido como el presidente más sionista del mundo y ha efectuado ya 3 visitas a Israel desde el inicio de su mandato. En abril, Israel y Argentina también lanzaron los acuerdos de Isaac para fortalecer su cooperación y esperan que más países se sumen a ellos. Por otra parte, la llegada al poder de José Antonio Kast en Chile cambió la postura crítica de Gabriel Boric hacia un mayor acercamiento con Israel y se espera lo mismo tras la elección de Keiko Fujimori en Perú. En general, América Latina reúne una buena parte de los países que han trasladado su embajada a Jerusalén. Guatemala, Honduras y Paraguay ya tienen embajada en la Ciudad Santa y Costa Rica, Colombia y Argentina han anunciado querer hacer lo mismo. Mover su embajada a Jerusalén, como lo pide Benjamin Netanyahu, equivale a reconocer la ciudad como capital de Israel, lo cual es contrario al derecho internacional. Gobiernos de países como Argentina, Chile o Venezuela, al estar en gran medida alineados con Estados Unidos, naturalmente se acercan a Israel, pero también pueden tener motivaciones personales. Para analizar las lógicas que están detrás de las nuevas relaciones de estos países con el gobierno de Benjamin Netanyahu, nos acompaña César Niño, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Hola César, ¿cómo interpretar los cambios recientes de postura de países como Colombia, Venezuela, Chile o incluso Argentina hacia un acercamiento pleno con Israel? Bien, yo siento varias cosas. La primera es que el acercamiento de estos países como Colombia, Venezuela, Argentina, Chile hacia Israel no obedecen a un mismo patrón. Estos acercamientos no obedecen tampoco ni a una misma lógica. Por ejemplo, en Argentina el acercamiento tiene más relación con una decisión exclusivamente ideológica y estratégica del gobierno de Milei, que tiene que ver incluso con una suerte histórica también, que quiere una suerte de remembranza y de reafirmación histórica Buenos Aires con Tel Aviv. En Colombia, con la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella, surge o da la impresión de que se anticipa un giro que revierte la política exterior de Gustavo Petro sobre Israel. Es decir, una suerte de reapertura de la embajada en Israel,
la idea de poner la embajada en Jerusalén y el fortalecimiento de la cooperación en asuntos clave como seguridad, defensa y una mayor convergencia con Washington, ¿no? Con un alineamiento estratégico. Los casos de Chile y Venezuela me da la sensación de que el escenario es mucho más complejo precisamente porque está condicionado por factores domésticos, por ejemplo, la política hacia Palestina y el contexto regional. En conjunto, si me lo permites, creería yo que América Latina vuelve otra vez a convertirse en una zona o en un espacio altamente competido, diplomáticamente hablando, por las diferentes potencias para disputar de alguna otra manera los alineamientos estratégicos. Y César, ¿por qué buena parte de los países que tienen su embajada en Jerusalén se encuentran en América Latina? Bueno, esa pregunta es muy sugerente, Gabriel, porque, por algo fundamental, y es que la embajada en Jerusalén significa algo más allá de lo político y de lo diplomático. Significa una combinación, si lo queremos ver así, frente al reconocimiento de lo que ha reclamado Israel durante muchos años, frente a la motivación de la sede y el reconocimiento político, digamos, de alguna otra forma de lo que ha reclamado por por mucho tiempo. Trasladar la embajada, por ejemplo, en los casos latinoamericanos sugiere a Jerusalén sugiere de alguna otra forma una disposición, una ofrenda diplomática frente a una suerte de apego irrestricto a la combinación diplomática entre Israel y los países de América Latina. Para ser más exactos y más precisos, trasladar una embajada a Jerusalén beneficia de alguna otra forma al gobierno de Israel porque valida la reclamación de la ciudad como capital única e indivisible. Es decir, es una suerte de legitimación diplomática. La gran mayoría de los países la mantienen con Tel Aviv, como lo sugerí hace un rato, para no romper el consenso internacional ni perjudicar de alguna otra manera el estatus de disputa territorial con los palestinos. Lo siguiente, moverla a Jerusalén significa de alguna otra forma, pues por supuesto, ya tener una postura de alguna otra manera con la cuestión palestina. Y bueno, ¿qué busca Israel en América Latina? ¿Cuáles son sus intereses allí? Bueno, muchas cosas busca Israel y yo creo que ahí es importante hacer una anotación, Giselle. Y es, Israel persigue varios objetivos simultáneos en América Latina. Uno, ampliar su reconocimiento diplomático. Recordemos la coyuntura y la complejidad que vive Medio Oriente desde hace más o menos, bueno, desde hace varias décadas, pero más recientemente desde el 7 de octubre de 2023. Es decir, busca ampliar un reconocimiento diplomático frente al respaldo de las decisiones de política exterior de Israel, no solamente sobre Medio Oriente, sino sobre lo que puede obtener en apoyos en organismos multilaterales como la ONU. Dos, consolidar mercados para una industria del complejo militar industrial israelí. Lo que quiero decir con esto son asuntos tecnológicos y de defensa. Recordemos que ya el gobierno entrante en Colombia, por ejemplo, ha empezado a mostrar algunos signos y señales, no solamente del restablecimiento de relaciones, sino de una cooperación mucho más fuerte en asuntos industriales. Tres, el fortalecimiento de alianzas fuera de Oriente Medio. Yo creo que aquí Israel ha logrado poner en el radar estratégico de su política exterior que el mundo para Israel le puede dar mucho más oxígeno cuando tiene aliados por fuera de Medio Oriente y así contrarrestar la influencia de actores como, por ejemplo, Irán, Rusia y en menor medida China. América Latina representa para Israel un espacio donde la competencia geopolítica aún ofrece un margen de maniobra muy importante para construir nuevas coaliciones diplomáticas y sobre todo muchos respaldos frente a sus intervenciones en foros multilaterales. Muchísimas gracias, César, por tu análisis. A ti muchísimas gracias por la invitación, un placer conversar. Pasamos ahora a Cisjordania ocupada, donde los palestinos viven un repunte de violencia tras ataques de colonos, destrucción de sus casas o incendios de mezquitas. Al tiempo, el gobierno israelí acelera la colonización ilegal y limita cada vez más la libertad de movimiento de los palestinos. Desde principios de 2026, el Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado oficialmente 34 nuevas colonias que se suman a decenas de otras creadas en los últimos años. También facilita la legalización de los puestos de avanzada. Se estima que unos 500.000 israelíes viven en asentamientos de Cisjordania considerados ilegales según el derecho internacional.
Hace unos días, enfrentamientos particularmente violentos entre colonos y palestinos en el pueblo de Tel, al lado de Nablus, causaron la muerte de 2 israelíes y 4 palestinos. Según el presidente del Consejo de la Aldea, los enfrentamientos estallaron después de que unos 20 colonos armados de un asentamiento vecino entraran en la localidad. Benjamin Netanyahu, quien calificó los hechos de atentado terrorista, anunció la aceleración de la legalización de los puestos de avanzada y redadas en Cisjordania ocupada. Veamos el informe. Unos días después de los mortíferos enfrentamientos, los palestinos del pueblo de Tel siguen conmocionados. Ahmad, campesino, describe condiciones de vida que se han vuelto imposibles. Si quieren seguir así, tiene que haber una explosión. ¿Qué más? Solo se vive una vez. Así que cuando veo a alguien que viene a matarme, ¿cómo debo actuar? ¿Acaso debo ofrecerles dulces para que coman? El ejército israelí llevó a cabo decenas de detenciones y bloqueó carreteras que atraviesan Cisjordania. Según la agencia palestina Wafa, el 27 de julio, una mujer embarazada transportada de emergencia en una ambulancia fue retenida durante más de 30 minutos en un puesto de control cerca de Nablus y perdió el feto. Además de la represión israelí, la violencia de los colonos continuó. Incendiaron varias mezquitas en el norte de Cisjordania ocupada, como aquí, en Qusra. Me desperté a las 3 de la mañana. Como siempre que me despierto, miré por la ventana y vi a los colonos prendiendo fuego. En cuanto logramos pedir ayuda, salieron de entre los árboles con antorchas. Los vimos huir. Justo cuando logramos salir, ya se habían esfumado. Después de este episodio sangriento en Cisjordania, Netanyahu anunció la aceleración de la legalización de los puestos de avanzada. Estos mismos que en muchas ocasiones son el punto de partida del acoso y la violencia de los colonos, como denuncian organizaciones como Peace Now o reportes de la Unión Europea. Y llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.